Cuando abrió los ojos después de 30 años en coma, lo primero que hizo fue acusarme de haber intentado matarla. Me llamo Ernesto. Tengo 73 años. Fui panadero toda la vida. Soy padre de 2 hijos adultos y fui esposo de una sola mujer durante más de 4 décadas. Ese día, parado junto a la cama improvisada que monté dentro de nuestra propia casa, sentí algo que nunca había sentido antes. Miedo de la persona por la que había vivido. 30 años antes, yo iba al volante cuando tuvimos el accidente. Yo sobreviví. Ella no volvió a despertar. Los doctores dijeron que no había esperanza, que desconectar los aparatos era lo más humano. Yo dije que no. Vendí el carro, la moto y la panadería de la familia. Estudié enfermería. Convertí mi casa en un cuarto de hospital. Pasé 3 décadas durmiendo en sillas, cambiando sondas, limpiando heridas, sosteniendo una mano que nunca respondió. Y cuando por fin volvió, dijo que yo le había destruido la vida, que la había condenado, que ahora éramos pobres por mi culpa. Meses después, pidió el divorcio y se fue. Yo me quedé enfermo, solo, sin dinero, creyendo que mi historia terminaría ahí. Pero alguien tocó a mi puerta trayendo una verdad que lo cambiaría todo. Antes del accidente, mi vida era simple, predecible, casi invisible para quien mirara desde afuera. Me levantaba antes de que saliera el sol, abría la panadería todavía con el olor de la masa cruda en el aire y pasaba el día entero entre hornadas, clientes de siempre y pláticas repetidas. No era una vida grandiosa, pero era firme. Yo sabía quién era, sabía cuál era mi lugar. Mi esposa siempre fue el centro de esa estabilidad. Ella se encargaba de la casa, de las cuentas, de los detalles que yo nunca veía bien. Teníamos 2 hijos, ya adultos cuando todo pasó. Cada uno en su camino, viniendo más los fines de semana y menos con el paso de los años. La casa se fue quedando callada, pero nunca vacía. Ella siempre estaba ahí. El día del accidente no hubo pleito, no hubo gritos, no hubo presagio. Volvíamos a casa después de visitar a un pariente lejano. Lloviznaba, pero el asfalto estaba resbaloso. Yo manejaba, siempre manejé. En una curva sencilla, algo se salió de control. El carro se fue de lado. El golpe llegó seco, corto, brutal. Después de eso, solo recuerdo voces, sirenas, y la sensación de que algo esencial me había sido arrancado. Desperté en el hospital con dolor, cortadas y un peso en el pecho que no era físico. Ella estaba en coma. Los doctores me hablaban como si yo no estuviera realmente ahí. Usaban palabras técnicas, frías, como si explicaran la falla de una máquina vieja. Poca actividad, estado vegetativo, tiempo indeterminado. Nadie decía 30 años. Decían semanas, meses. Pero también decían irreversible. Los primeros días yo no entendía nada. Solo me quedaba sentado junto a la cama, sosteniéndole la mano, esperando que en algún momento me apretara de regreso. No lo hizo. Los hijos iban, lloraban, preguntaban cosas que yo no sabía responder. Yo era el esposo, el que manejaba, el responsable, pero no tenía respuestas. Cuando los doctores empezaron a hablar de desconectar los aparatos, algo dentro de mí se cerró. No fue valentía, fue terquedad, fue miedo, fue culpa. Yo solo sabía una cosa. Mientras yo respirara, ella también iba a respirar. La saqué del hospital cuando quedó claro que ya no querían cubrir nada. Dijeron que era mejor, que en casa tendría más dignidad. La dignidad no pagaba equipo, no compraba oxígeno, no alimentaba una sonda. Ahí fue cuando empecé a venderlo todo. Primero el carro, luego la moto, luego la panadería. La panadería fue lo que más dolió. No por el dinero, sino por lo que representaba. Era lo que había construido con mis propias manos. La vendí sabiendo que nunca abriría otra. Lo hice sin drama, sin discurso. Firmé los papeles, entregué las llaves y volví a casa con un sobre demasiado delgado para el tamaño de la pérdida. Convertí el cuarto en una extensión del hospital. Cama adaptada, aparatos, medicinas ordenadas por horario. Aprendí a aspirar secreciones, a cambiar sondas, a medir signos. Al principio, enfermeras iban a ayudar, luego dejaron de ir. Se acabó el dinero. Se quedó el cansancio. Decidí estudiar enfermería. No por vocación, por necesidad. Tenía que saber lo que hacía. Pasaba las noches leyendo, los días practicando. Me equivocaba, corregía, lloraba a escondidas en el baño para no asustar a nadie.
aunque sabía que nadie estaba mirando. Los hijos se fueron alejando poco a poco, no por maldad, por incapacidad. La casa olía a medicina, a un silencio pesado. Ellos tenían sus vidas, sus trabajos, sus familias. Yo tenía horarios, alarmas y una mujer inmóvil que dependía de mí para todo. Los años pasaron sin ceremonia. 1 se volvió 5, 5 se volvieron 10. La gente dejó de preguntar cuándo iba a despertar. Luego dejaron de preguntar cualquier cosa. Yo envejecí ahí adentro, midiendo el tiempo por el cambio de sábanas y por la fecha de caducidad de los medicamentos. Nunca dejé de hablarle. Le contaba todo, las noticias, los recuerdos, hasta cosas pequeñas, como el sabor del pan que ya no hacía. En algunos momentos, yo creía que me escuchaba. En otros, yo solo necesitaba creerlo. No salía, no viajaba, no me enfermaba, o fingía no enfermarme. El cuerpo empezó a reclamar, pero yo lo ignoraba. Dolor de espalda, temblor en las manos, falta de aire. Todo se quedaba para después. Siempre había algo más urgente. Ella. 30 años así moldean a un hombre de una forma que nadie ve. Yo dejé de existir fuera de ese cuarto. Ya no era panadero, esposo, padre. Era cuidador. Una función sin descanso, sin reconocimiento, sin público. Y aún así, nunca pensé en rendirme. Porque, para mí, amar se había vuelto eso. Quedarme cuando todos los demás se iban. Pero esa base emocional, hecha de culpa, sacrificio y silencio, fue exactamente lo que volvió todo todavía más cruel cuando ella abrió los ojos. Pero antes de seguir con nuestra historia, me gustaría contar con tu apoyo para suscribirte al canal y decir en los comentarios desde dónde estás viendo y escuchando nuestro video. Muchas gracias por tu suscripción. Y ahora sí, sigamos con la historia. El día que despertó no tuvo música, no tuvo aviso, no tuvo un milagro visible. Fue seco, casi banal. Yo estaba cambiándole el suero cuando vi un movimiento mínimo en los ojos. Primero pensé que era un reflejo de la luz, luego lo vi otra vez. Un parpadeo lento, pesado, como si su cuerpo estuviera aprendiendo de nuevo a obedecer. Pedí ayuda temblando. Las manos no me respondían bien. Cuando por fin abrió los ojos del todo, no hubo emoción inmediata, ni una lágrima, ni reconocimiento. Solo una mirada perdida, desconfiada, dura. Yo dije su nombre, dije el mío, le dije que estaba ahí, le dije que había esperado. Tardó días en hablar. Los doctores aparecieron sorprendidos, hasta orgullosos, como si hubieran sido parte de eso. Le hicieron estudios, anotaciones, pronósticos demasiado optimistas. Yo escuchaba en silencio, concentrado solo en su cara, esperando alguna señal de regreso, un gesto, un cariño, lo que fuera. Cuando por fin logró formar frases completas, la primera conversación real que tuvimos no fue sobre la nostalgia, fue sobre el accidente. Me preguntó qué había pasado. Yo le conté exactamente como siempre me lo conté a mí mismo. La lluvia, la curva, la pérdida de control, no omití nada. Ni que yo iba manejando, ni el hecho de que yo sobreviví. Se quedó callada un rato demasiado largo. Luego me miró como si yo fuera un desconocido sentado junto a su cama. Ahí fue cuando todo cambió. Dijo que recordaba algo distinto. Dijo que yo estaba nervioso ese día. Dijo que aceleré. Dijo que sintió miedo antes del impacto. Yo intenté explicarle que los recuerdos se confunden, que el cerebro rellena huecos. No quiso escuchar. En los días siguientes, su tono cambió. Ya no preguntaba por los hijos, por el tiempo perdido, por nada de lo que yo había vivido ahí dentro. Preguntaba por dinero, por la casa, por el carro, por la panadería. Cuando le expliqué que lo había vendido todo para pagar sus cuidados, su mirada se endureció por completo. Dijo que yo le había destruido la vida 2 veces, primero en el accidente, luego durante el coma. Dijo que yo decidí por ella, que elegí mantenerla atrapada en una cama mientras el mundo seguía sin ella. Dijo que prefería haber muerto a despertar pobre, dependiente y casada con un hombre que, según ella, había intentado deshacerse de ella. Yo lo escuché todo en silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no había defensa posible contra alguien que despierta con 30 años de vacío y decide llenar ese vacío con la culpa de otro. Empezó a repetir esa versión frente a cualquiera que apareciera. Doctores, terapeutas, conocidos lejanos. La historia era siempre la misma. Yo era el responsable. Yo causé el accidente. Yo la mantuve viva en contra de su voluntad.
Yo lo vendí todo. Poco a poco, empecé a notar que estaba construyendo algo. No era solo enojo, era estrategia. Empezó a negarse a hacer ejercicios si yo estaba presente. Pedía a otra persona. Decía que no confiaba en mí. En un momento específico, mirándome directo a los ojos, dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Ya intentaste matarme una vez. No te voy a dar otra oportunidad. Eso no lo dijo en un arranque de emoción. Fue frío, calculado. Los hijos quedaron divididos, confundidos. Ninguno vivió lo que yo viví esos 30 años. Ellos veían a una mujer despertando, frágil, tratando de entender el mundo. Y veían a un viejo cansado, duro, que parecía más enfermero que esposo. La balanza no se iba hacia mí. Empezó a hablar de separarnos. Al principio, como amenaza. Luego, como plan. Dijo que no podía seguir al lado de alguien que representaba el peor momento de su vida. Dijo que necesitaba volver a empezar. Yo le pregunté a dónde, con qué dinero, con qué salud. Ella respondió que eso ya no era problema mío. Mi cuerpo empezó a fallar de verdad en esa etapa. Presión alta, falta de aire, dolores constantes. Me sentí mal varias veces y lo escondí. No por orgullo, por miedo. Si yo caía, todo se venía abajo. Y en el fondo, todavía creía que si aguantaba un poco más, ella iba a recordar, que iba a reconocer, que iba a volver. No volvió. La demanda de divorcio llegó como un papel simple, frío, directo, sin charla, sin intento de mediación. Ella firmó sin dudar. Yo firmé con la sensación de estar cerrando una vida entera sin derecho a defensa. Se fue de la casa pocos días después, con ayuda de gente que yo apenas conocía. Se llevó ropa nueva, objetos que yo había comprado recientemente, y una versión de la historia que me convertía en villano. Cuando la puerta se cerró, no hubo discusión final, solo silencio. Me quedé ahí, sentado en la misma silla donde pasé 30 años. Pero por primera vez, no había nadie a quien cuidar. Ninguna alarma, ningún horario. Solo un vacío pesado y una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Cómo alguien puede despertar después de 30 años y decidir que todo ese tiempo no valió nada? Hay decisiones que no se toman en un momento de enojo. Se toman cuando alguien elige en quién creer y a quién descartar. Después de que se fue, el tiempo perdió forma. Los días no tenían inicio ni final. Yo despertaba sin motivo. Me sentaba en la silla del cuarto que ya no era hospital y me quedaba mirando la cama vacía. 30 años de rutina no se borran con un papel firmado. El cuerpo sigue esperando alarmas que ya no suenan. Los primeros meses intenté ordenar la casa, vender lo poco que quedaba, recortar gastos. Lo hice en automático, como quien sigue un protocolo aprendido. Pero algo en mí se había roto. No era solo tristeza, era desorientación. Yo había vivido para una función que ya no existía. Y cuando ella se fue, se llevó la última justificación para que yo siguiera ignorándome. Empecé a enfermarme de verdad. No esos dolores que escondía mientras la cuidaba. Era otra cosa. Falta de apetito, mareos constantes, lagunas de memoria. Algunos días no recordaba si había tomado el medicamento. Otros se me olvidaba una olla en la lumbre. Nadie lo notó. Nadie estaba mirando. Los hijos llamaban poco. Y cuando llamaban, era para preguntar cómo estaba aguantando. Nunca preguntaron qué sentía. La historia que se había regado ya estaba clara. Yo era el hombre que causó el accidente, el que decidió por ella, el que lo perdió todo. Yo me volví un error viejo que nadie quería volver a tocar. Fue en una de esas mañanas sin propósito cuando alguien tocó a mi puerta. No era vecino, no era conocido. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, demasiado educado para ese barrio olvidado. Se presentó con su nombre completo y dijo que llevaba años buscándome. Pensé que era un error, o un cobro, o un problema más. Lo invité a pasar por educación, no por curiosidad. Se sentó en la sala, miró alrededor con una atención excesiva y fue directo al punto. Dijo que representaba a una familia lejana. Dijo que mi nombre aparecía en registros viejos, ignorados por décadas. Dijo que había una herencia. Me reí. No de alegría, de incredulidad. 30 años cuidando a alguien en coma no dejan espacio para fantasías. Le pedí que se fuera. Dije que se estaba confundiendo. Él no se levantó. Sacó de su portafolio documentos antiguos, actas, registros de parentesco, fechas, nombres que no escuchaba desde la infancia.
Habló de un tío que se había apartado de la familia muy temprano. Habló de inversiones hechas fuera del alcance de todos. Habló de un testamento olvidado porque nadie había logrado localizarme. Cuando dijo el monto aproximado, sentí que el cuerpo se me helaba. No era poco dinero. No era un alivio modesto. Era una cantidad que lo cambiaba todo. Que explicaba por qué me había buscado tanto tiempo. Que explicaba el cuidado excesivo con cada palabra. Mi primera reacción no fue alegría. Fue coraje. Coraje con el tiempo. Coraje con el azar. Coraje con la ironía de enterarme de eso solo después de perderlo todo. Le pregunté por qué nadie me encontró antes. Me explicó intentos fallidos, cambios de domicilio, registros desactualizados. Todo sonaba demasiado lógico como para consolar. Cuando se fue, dejándome los papeles para que los revisara con calma, me quedé sentado horas sin tocar nada. Esa información no traía consuelo inmediato. Traía confusión. Pasé días releyendo cada documento, confirmando cada detalle. Consulté a abogados recomendados. Todos confirmaron. Era real, era legítimo, era mío. Y entonces pasó algo inesperado. No pensé en ella. No pensé en la acusación. No pensé en el divorcio. Pensé en mí. Pensé en el hombre que desapareció dentro de un cuarto durante 30 años. Pensé en el cuerpo que descuidé. Pensé en el tiempo que no regresa. Y por primera vez en décadas, tomé una decisión sin consultarle a nadie. Usé parte del dinero para cuidar mi salud. Estudios que nunca me hice. Tratamientos postergados. Fisioterapia. Comida adecuada. El cuerpo respondió despacio, pero respondió. La mente se aclaró. Respiré mejor. El dolor constante bajó. Me cambié de casa. No por lujo, sino por necesidad. Un lugar más pequeño, más fácil de mantener, con luz, silencio y distancia del pasado. Cada cambio era un corte limpio en una rutina que ya no tenía sentido. La gente empezó a reaparecer cuando se enteraron. Conocidos lejanos, parientes que nunca llamaron. Yo mantuve distancia. Aprendí tarde, pero aprendí. Ella también se enteró. Me llegó un mensaje corto, frío, semanas después, sin disculpas, sin reconocimiento, solo curiosidad disfrazada. Yo no contesté. No por venganza, por claridad. El dinero no borró lo que pasó. No me devolvió los años. No corrigió la acusación, pero hizo algo que nadie había hecho por mí hasta entonces. Me devolvió mi autonomía. Con el tiempo conocí a una mujer distinta. No fue prisa. No fue necesidad, fue una presencia tranquila, alguien que no me veía como culpable ni como héroe, solo como un hombre cansado que todavía estaba aprendiendo a vivir fuera del sacrificio. Construí una vejez que nunca planeé, pero que acepté, con cuidado, con salud, con dignidad. Y a veces, por la noche, todavía pienso en aquella primera acusación, en lo fácil que fue reducir 30 años de entrega a una sola frase. Pero hoy, a diferencia de antes, tengo algo claro. La verdad puede tardar, pero no desaparece. Solo espera el momento correcto para aparecer. Algunas historias no se resuelven con confrontación. Se resuelven cuando alguien por fin retoma el control de su propia vida. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de historias también te atrapan. Este canal existe para relatos como el mío, historias que casi nadie escucha, pero que dicen mucho sobre quiénes somos cuando todo se derrumba. La confrontación no pasó como yo me la imaginaba. No hubo gritos, ni portazos, ni testigos. La verdad es que empezó mucho antes de que se dijera una sola palabra, en el momento en que dejé de correr detrás de explicaciones y empecé a ordenar mi propia vida. Aún así, el día en que nos volvimos a encontrar, lo marcó todo. Apareció sin avisar. No llamó antes. No mandó mensaje. Tocó la puerta como si todavía tuviera algún derecho ahí. Abrí porque reconocí su cara por el vidrio. Y por unos segundos vi a la misma mujer a la que cuidé durante 30 años. No a la acusadora, no a la víctima, solo a ella. El silencio entre nosotros fue pesado. Entró sin pedir permiso. Miró la casa nueva, sencilla, ordenada, limpia. No era lujo, pero tampoco miseria. Eso pareció molestarle. Se sentó sin ser invitada y fue directa. Dijo que se enteró de la herencia. Dijo que era injusto que yo no le hubiera contado. Usó esa palabra sin titubear. Injusto. Yo la escuché sin interrumpir. Aprendí eso en los últimos años. Escuchar no significa estar de acuerdo.
Solo significa dejar que el otro se muestre. Volvió a hablar del accidente. Repitió su versión con más detalles, más convicción. Dijo que con el tiempo recordó cosas que antes estaban confusas. Dijo que estaba segura de que yo aceleré, que yo estaba harto de la vida, que yo quería acabar con todo. Cuando terminó, me miró esperando alguna reacción. Tal vez una disculpa, tal vez una confesión, tal vez coraje. Lo que encontró fue a un hombre distinto al que dejó atrás. Le dije que no iba a discutir recuerdos. Le dije que 30 años en coma no convierten suposiciones en pruebas. Le dije que yo vivía ahí todos los días, mientras ella dormía. Y que eso no era algo que pudiera reescribirse para encajar en una narrativa más cómoda. Intentó cambiar el tono. Dijo que estaba vulnerable. Dijo que despertó en un mundo extraño. Dijo que necesitaba seguridad. Y entonces, por fin dijo lo que quería desde el inicio. Dinero. Dijo que tenía derecho. Que todo lo que yo tenía ahora era consecuencia del matrimonio. Que yo le debía algo. Ahí fue donde la confrontación ocurrió de verdad. Le dije que el único derecho que tuvo durante 30 años fue estar viva porque yo elegí quedarme. Le dije que nadie la obligó a despertar pobre. Despertó en un mundo que siguió sin ella, y eso no fue decisión mía. Le dije que vender la panadería, el carro y la moto no fue un delito, fue supervivencia. Levantó la voz. Dijo que yo le robé una vida, y yo respondí, por primera vez en décadas, sin miedo. Yo también perdí la mía. Esas palabras no salieron con odio, salieron como un hecho. Y los hechos son difíciles de discutir. Habló del divorcio, dijo que fue una decisión necesaria. Yo estuve de acuerdo. Eso la descolocó. No esperaba acuerdo, esperaba culpa. Dijo que se fue porque no soportaba mirarme. Yo le dije que fue un alivio no tener a alguien mirándome como si yo fuera un criminal. Su cara cambió. No era enojo, era pérdida de control. Me preguntó si todavía la amaba. Esa pregunta fue más dura que todas las acusaciones juntas, porque exigía honestidad. Pensé antes de responder, no por duda, por respeto a lo que se vivió. Le dije que amé a la mujer que durmió 30 años, que amé la idea de nosotros, que amé el compromiso, pero que no reconocía a la persona sentada frente a mí como parte de esa historia. Le dije que el amor no sobrevive cuando se vuelve acusación constante. Lloró. No fue un llanto bonito, fue seco, nervioso, lleno de orgullo herido. Dijo que yo quería quedar como víctima. Yo le dije que no necesitaba quedar como nada, que la historia ya pasó. Entonces hizo su última amenaza. Dijo que me iba a denunciar, que le iba a contar a todos que yo intenté matarla, que ahora, con dinero de por medio, la gente sí le creería. Yo no levanté la voz. Solo le dije que todo lo que hice durante 30 años estaba documentado. Doctores, registros, cursos, testimonios. Le dije que podía contar la historia que quisiera. La mía no iba a cambiar. Eso cerró la discusión. Se fue sin despedirse. Y cuando la puerta se cerró, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Ligereza. No porque yo hubiera ganado, sino porque dejé de pelear por reconocimiento. Esa noche me senté solo, en silencio, y lloré. No de tristeza, de agotamiento, de alivio, de cierre. Entendí por fin que el clímax de mi historia no era la herencia, ni el dinero, ni la vida nueva. Era ese momento en que dejé de intentar convencer a alguien de mi valor. Algunas batallas no se ganan demostrando inocencia, sino dejando de pedir absolución. Si ese momento te pegó, si sentiste el peso de esa conversación, deja un like. A veces es la forma más silenciosa de decir, sí entendí. Después de que se fue y la puerta se cerró, la casa se quedó en silencio de un modo distinto. No era ese silencio pesado de los años de coma, lleno de aparatos, alarmas y expectativa. Era un silencio vacío, limpio, casi ofensivo. Ya no había nada que hacer. Ninguna obligación inmediata. Ningún cuerpo dependiendo del mío. Ninguna discusión abierta que todavía pudiera resolverse. Y aún así, no me sentí en paz. En los días siguientes al enfrentamiento, me di cuenta de que lo que quedó atrás no fue solo ella. Quedaron preguntas que nadie hizo, frases que nadie dijo, reacciones que nunca llegaron. Ese tipo de cosas que no se vuelven pelea, pero tampoco se vuelven un recuerdo cerrado. Los hijos no llamaron después del encuentro. Tal vez ni sabían qué había pasado. Tal vez sí, y preferían no saber más detalles. Cuando hablábamos, el tono era neutro, práctico. Preguntaban si estaba bien,
si necesitaba algo. No preguntaban cómo me había sentido. Nunca lo hicieron. Yo tampoco se los conté. Aprendí con los años que hay historias que no encuentran dónde existir. No se niegan, pero tampoco se abrazan. Se quedan suspendidas, como si no pertenecieran a nadie. Algunas noches me sentaba en la sala y pensaba en la mujer a la que cuidé durante 30 años. No en la que me acusó, en la otra, en la que respiraba con dificultad, en la que yo volteaba de lado para evitar llagas, en la que yo le hablaba todos los días sin respuesta. Esa mujer nunca fue defendida por nadie, ni atacada. Simplemente dejó de existir en cuanto abrió los ojos. Nadie le preguntó qué sintió al despertar después de tanto tiempo. Nadie me preguntó a mí qué fue vivir esperando a alguien que tal vez nunca volvería. Las preguntas más importantes se quedaron guardadas, como si fueran demasiado incómodas para hacerse. La gente alrededor parecía satisfecha con una versión simple de la historia, una que tuviera inicio, medio y final claros. Yo entendí que no había espacio para los grises, para el incomodísimo hecho de que pueden existir dos verdades al mismo tiempo. Volví a tener rutina. Me levantaba temprano, caminaba un poco, cuidaba la casa, iba al doctor, tomaba los medicamentos a la hora. Todo funcionaba, todo estaba en su sitio. Y aún así, había momentos en que me quedaba parado en medio de la sala sin saber exactamente qué hacía ahí. El dinero resolvió muchas cosas prácticas. No resolvió la sensación de que 30 años fueron arrancados de mi identidad y devueltos como algo que nadie quería escuchar. Yo no hablaba de eso con la mujer que estaba conmigo ahora. No porque ella no escuchara, sino porque yo todavía no sabía cómo poner eso en palabras sin que pesara demasiado. Ella lo notaba, por cómo me miraba cuando me quedaba callado de más, por su cuidado de no hacer preguntas directas. Respetaba algo que ni yo sabía nombrar. A veces me preguntaba si debería haber dicho más en ese enfrentamiento, si debería haber enumerado todo lo que hice, cada noche mal dormida, cada herida atendida, cada decisión tomada solo, cada dolor ignorado. Pero cuando lo pensaba mejor, entendía que no habría cambiado nada. Quien elige acusar no está interesado en escuchar detalles. Lo más raro fue darme cuenta de que, después de todo, yo no sentía una rabia constante. Sentía un cansancio moral, como si la historia hubiera pasado por mí y dejado marcas que ya no sangraban, pero tampoco cerraban del todo. Algunos recuerdos llegaban sin aviso: el sonido de la lluvia en el techo, el olor a alcohol hospitalario, la mano yéndose en automático hacia un lugar vacío al lado de la cama. Yo dejaba que esas memorias pasaran sin intentar ordenarlas. No era momento de entenderlo todo. Nunca hubo disculpas, nunca hubo reconocimiento. Y con el tiempo entendí que tal vez nunca lo sabría. Eso no llegó como choque, llegó como una certeza. El mundo siguió, la gente siguió, yo seguí. Pero ciertas partes de la historia se quedaron detenidas en el tiempo, esperando que alguien les diera un significado. Y tal vez ese significado nunca va a venir de afuera. Tal vez hay que aceptarlo aún incompleto. Seguí viviendo, cuidando mi cuerpo, respetando mis límites, aprendiendo a existir sin una función fija. Pero en el fondo había una capa de silencio que nadie cruzaba conmigo. Un espacio donde no hay culpables ni inocentes absolutos. Solo decisiones, consecuencias y demasiado tiempo. Ese capítulo de mi vida no terminó con cierre, terminó con ausencia, con puertas que se cerraron sin una última conversación, con miradas que evitaron preguntas. Y tal vez así es como terminan muchas historias de verdad, no con respuestas, sino con lo que nadie tuvo el valor de decir. Después del enfrentamiento, la vida no cambió de golpe. No hubo un nuevo comienzo de película, ni sensación de victoria. Lo que llegó fue algo más discreto y al mismo tiempo más difícil de cargar, las consecuencias reales de todo lo que había pasado. La primera fue física. Mi cuerpo, que había quedado en segundo plano por 3 décadas, empezó a cobrar con insistencia. Ya no era posible fingir que estaba bien solo, porque ahora tenía recursos. Había daños acumulados, articulaciones gastadas, músculos débiles, un corazón cansado. El doctor fue claro. Yo había vivido demasiado tiempo en alerta continua. Mi organismo nunca descansó de verdad. Aceptar eso fue más duro que vender la panadería aquel día, porque significaba admitir que el precio de cuidar no había sido solo emocional, había sido estructural. Empecé a tener horarios para mí, fisioterapia, caminatas cortas,
Descanso real. Al principio se sentía mal, como si yo fuera egoísta por no estar disponible para alguien. Me tomó tiempo entender que esa sensación era el residuo de una vida entera dedicada al cuerpo de otra persona. La segunda consecuencia fue social. Cuando la historia se supo completa, el divorcio, la acusación, la herencia, la gente empezó a acomodarse alrededor de mí. Algunos se acercaron con curiosidad disfrazada de preocupación. Otros se alejaron, como si tuvieran miedo de tocar algo demasiado incómodo. Vi quien nunca estuvo y ahora quería aparecer. Vi también quien siempre estuvo en silencio y así siguió. No hubo grandes reconciliaciones. Hubo ajustes sutiles, invitaciones que no llegaron, llamadas que no regresaron. Aprendí a no perseguir a nadie. Con los hijos, la relación entró en una etapa rara. Me veían mejor físicamente, más ordenado, menos abatido, pero había algo sin resolver entre nosotros. Nunca hablamos de frente sobre la acusación. Nunca hablamos sobre lo que significaron esos 30 años para mí. Ellos cargaban su propia culpa por haberse alejado, y yo no quise ponerles más peso encima. Acepté el vínculo posible, sin idealizarlo, sin romperlo. La tercera consecuencia fue emocional, y esa fue la más silenciosa. Aún con la nueva rutina, la nueva casa, la nueva compañía, había momentos en que sentía un vacío muy específico. No era extrañarla a ella. Era la ausencia de la función que me definió tanto tiempo. Durante años yo sabía exactamente qué tenía que hacer al despertar. Ahora tenía que decidir. Y decidir exige hacerse responsable de uno mismo, algo que yo había desaprendido. Hubo días en que me sentí perdido dentro de una libertad que llegó demasiado tarde. Otros en que me sentí agradecido de estar vivo para conocerla. La mujer que estaba conmigo notó esos cambios. No me presionó. No me pidió explicaciones. Ella entendía, aunque no supiera todos los detalles, que yo venía de un lugar donde el amor se había confundido con resistencia. La convivencia se fue armando con cuidado, sin promesas enormes, sin planes grandiosos, solo presencia, respeto y espacio. Eso, para mí, era nuevo. La herencia seguía ahí, organizada, invertida con cautela. No se volvió ostentación, se volvió seguridad. Saber que no tendría que escoger entre medicina y comida fue un alivio que solo quien ha vivido al límite entiende. A veces pensaba en qué habría pasado si ese dinero hubiera llegado antes, si habría tomado otras decisiones, si habría puesto límites, si habría pedido ayuda, si me habría enfermado menos. Pero ese tipo de preguntas no llevan a ningún lado cuando el tiempo ya pasó. Lo que podía hacer era lidiar con el ahora. Y el ahora me pedía algo que nunca había hecho. Vivir sin justificar cada elección como sacrificio. Esa fue la consecuencia más profunda de todas. Tuve que aprender que no le debía explicaciones a nadie por estar bien después de tanto, que no era traicionar mi historia cuidarme, que mi sobrevivencia no tenía por qué ser silenciosa ni discreta. Poco a poco fui ocupando espacios que antes me parecían prohibidos. Viajes cortos, comer fuera, reír sin culpa, descansar sin sentir que le estaba fallando a alguien. Nada de eso borró el pasado, pero empezó a equilibrar el peso. Cuando la crisis termina, lo que queda no es alivio inmediato, es la tarea difícil de reconstruir tu propia identidad. Y antes de seguir con lo que todo esto empezó a significar para mí, necesito decir algo. Si crees que la historia termina cuando se acaba el conflicto, todavía no llegaste a la parte más importante. Con el paso del tiempo, entendí que mi historia no era solo sobre lo que hice, sino sobre cómo fue interpretado todo, por mí y por los demás. Durante mucho tiempo me definí por el sacrificio. Yo era el hombre que se quedó, el que aguantó, el que no se rindió. Esa identidad me sostuvo mientras hubo alguien a quien cuidar. Después se volvió una carga. Solo cuando la rutina se estabilizó, empecé a mirar atrás con menos urgencia y más claridad. No para juzgar ni para buscar culpables, sino para entender. Y entender, descubrí, duele distinto. Me di cuenta de que durante esos 30 años nadie me pidió ser héroe, pero tampoco nadie me lo impidió. Yo asumí un papel absoluto porque, en el fondo, me daba sentido. Mientras yo cuidaba, ya no tenía que decidir nada más. Afuera el mundo podía derrumbarse. Dentro de ese cuarto, todo tenía una función clara. Cuando ella despertó, ese equilibrio artificial se rompió.
No porque ella estuviera mal por sentir enojo o confusión, sino porque yo ya no cabía en la historia que ella necesitaba contar para sobrevivir al golpe de haber perdido 3 décadas. Y en esa narrativa yo era lo más fácil de convertir en villano. Me costó aceptarlo. Por mucho tiempo vi su acusación como pura ingratitud. Hoy veo algo más complejo. Veo a una mujer que despertó vieja, sin dinero, limitada físicamente, casada con un hombre que representaba un pasado congelado que ella no reconocía. Alguien tenía que cargar esa frustración. Fui yo. Eso no justifica, pero explica. De la misma manera, tuve que mirarme a mí con honestidad, admitir que nunca pregunté qué habría querido ella si pudiera elegir. Nunca lo supe. Hice lo que creí correcto, guiado por amor, culpa y miedo a perder. Tal vez cualquier decisión habría dejado cicatrices. La diferencia es que unas se ven y otras se esconden por décadas. Esa nueva forma de mirar no me absuelve ni me condena, solo me pone en el lugar correcto. Un hombre que tomó decisiones extremas en circunstancias extremas, pagando un precio demasiado alto para cualquiera. También tuve que resignificar la herencia. Durante mucho tiempo la vi como justicia tardía, como un ajuste del destino. Hoy entiendo que fue solo un hecho externo que me permitió dejar de sobrevivir y empezar a existir. El verdadero ajuste no fue financiero, fue interno. Empecé a ver el cuidado de otra manera. Entendí que cuidar no puede ser sinónimo de borrarte para siempre, que un amor que exige desaparecer cobra intereses demasiado altos. Si yo hubiera entendido eso antes, tal vez habría pedido ayuda, tal vez habría repartido el peso, tal vez me habría enfermado menos, pero tal vez no. Ese tal vez se volvió parte de mi vida de una forma nueva. No como arrepentimiento constante, sino como recordatorio de que ninguna historia es completamente predecible. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento. Y solo después el tiempo revela el costo real. Con la mujer que hoy está conmigo, no repetí el mismo patrón. No porque sea más sabio, sino porque aprendí a dónde no quiero volver. Lo nuestro no se sostiene en sacrificios heroicos, se sostiene en intercambio, en límites, en cuidado de ida y vuelta. Eso, para mí, fue un descubrimiento tardío, pero necesario. Cuando pienso en mis hijos, también lo veo distinto. No se alejaron por crueldad, se alejaron por ser humanos, incapaces de sostener una situación que parecía no acabar. Yo cargué rencor por mucho tiempo, pero hoy entiendo que todos fuimos tragados por algo más grande que cualquier vínculo por separado. Nada de eso borra el dolor, pero lo acomoda. Acomodar el dolor no es hacerlo más pequeño, es darle un lugar donde no lo controle todo, donde pueda existir sin gobernar cada decisión. Hoy, cuando alguien me pregunta por ese periodo, no lo cuento todo. No porque lo esconda, sino porque entendí que no toda historia necesita contarse completa para ser válida. Hay partes que pertenecen solo a quien las vivió. Lo que sí sé con claridad es que mi vida no fue desperdiciada como llegué a creer. Fue intensa, dura, silenciosa y muchas veces solitaria. Pero fue real, y eso vale. La relectura más importante fue entender que no necesito ser recordado como el hombre que cuidó 30 años. Solo necesito ser alguien que, ahora, vive de manera entera, sin castigarse por el pasado ni esconderse detrás de él. Tal vez esta sea la parte menos impactante de la historia. No hay drama obvio, ni acusación, ni giro espectacular. Pero aquí es donde todo toma otro sentido. Porque sobrevivir es una cosa, aprender a vivir después es otra completamente distinta. Hoy, cuando miro atrás, no veo una línea recta. Veo una cadena de decisiones tomadas en silencio, sin público, sin garantía de reconocimiento. Durante mucho tiempo creí que mi historia tenía que acabar con una justicia clara, algo que equilibrara el dolor con una recompensa. La verdad es que terminó de otra forma. Terminó cuando dejé de esperar validación. Pasé años pensando que si explicaba mejor, si detallaba cada noche sin dormir, cada llaga cuidada, cada decisión al límite, alguien entendería, que alguien diría, hiciste lo que pudiste. Eso nunca pasó. Y me tomó tiempo aceptar que quizá nunca pasaría. Lo que vino en su lugar fue algo más silencioso y más duro. Aceptar que hay historias que no están hechas para ser reconocidas, solo para ser vividas. Viví 30 años al lado de alguien que no estaba presente. Viví otros tantos tratando de entender por qué, cuando volvió,
lo único que encontró fue culpa. Viví meses creyendo que ese abandono definía quién era yo. No lo define. Hoy mi vida es distinta no porque sea fácil, sino porque es honesta. Ya no tengo que justificar cada gesto como sacrificio. Ya no tengo que probar que fui fiel, constante, correcto. Eso pertenece al pasado. Un pasado que existe, pero que ya no manda sobre mí. La mujer que hoy comparte la vida conmigo no me ve como héroe ni como culpable. Me ve como un hombre con marcas. Y eso alcanza. Lo nuestro no se sostiene en deudas emocionales. Se sostiene en elección diaria. Algo que yo nunca había vivido. Mis hijos siguen con sus vidas. No somos una familia perfecta, ni hace falta. Hay respeto, hay cuidado posible, hay límites claros. Aprendí que no toda distancia es rechazo. A veces es el espacio necesario para que cada quien pueda respirar. La herencia, que pudo volverse símbolo de revancha u ostentación, se volvió herramienta. Me dio acceso a cuidados, tranquilidad y tiempo. Tiempo para pensar, sentir, existir sin urgencia. No es poca cosa, pero tampoco lo es todo. Lo más importante fue recuperar algo que perdí sin darme cuenta. El derecho de ser alguien más allá de la función que hice por décadas. Yo no soy solo el hombre que cuidó. No soy solo el esposo acusado. No soy solo el viejo abandonado que recibió dinero demasiado tarde. Soy alguien que atravesó todo eso y aún así pudo construir sentido después. Si hay una justicia en esta historia, no está en el dinero, ni en el enfrentamiento, ni en la vida nueva. Está en que no me convertí en la versión amarga que todo esto pudo haber creado. Está en que elegí vivir con claridad, aún cargando cicatrices. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia, estés en otra etapa. Tal vez estés cuidando a alguien ahora. Tal vez te acusaron injustamente. Tal vez te dejaron después de darlo todo. O tal vez solo estás cansado de cargar un peso que nadie ve. Lo que puedo decirte, con la autoridad de quien vivió esto demasiado tiempo, es lo siguiente. El sacrificio solo vale la pena si no borra por completo quién eres. La vida no cobra solo lo que hacemos. Cobra cuánto dejamos de existir mientras lo hacemos. Si algo de esta historia te movió por dentro, no lo ignores. Historias así no sirven solo para emocionar. Sirven para alertar, para hacer pensar antes de que el tiempo pase sin pedir permiso. Este canal existe para eso, para historias que no caben en frases cortas ni en juicios rápidos. Historias de gente común que enfrentó situaciones extremas y tuvo que reinventarse cuando todo parecía decidido. Si quieres seguir escuchando relatos así, suscríbete, compártelo con alguien que necesite oír esto hoy y quédate por aquí. Todavía hay muchas historias que necesitan contarse, porque al final sobrevivir es apenas el comienzo. Lo que viene después es lo que define quiénes somos de verdad.